Muchas personas me preguntan o me acaban exponiendo su situación cuando están teniendo una relación con una persona que tiene filofobia, miedo al compromiso, y parece que hay un resultado en común cuando aparece una discusión. Las discusiones con una persona con la que estás teniendo una relación, ya no solamente con las personas que tienen algún tipo de trastorno, algún tipo de problema de miedo, como es el miedo a comprometerse y demás, sino con cualquier persona con la que estás teniendo una relación, las discusiones suelen ser objeto o catapultas hacia un problema. Es decir, siempre cuando se discute, nuestra mente se enfoca en conseguir un resultado que normalmente es negativo. Muchas veces creemos que es necesario entrar en ese conflicto, en esa discusión con esa persona para resolver, para avanzar, para que se queden las cosas claras. Y luego nos vamos dando cuenta que realmente no es así. Pregúntate, ¿has discutido con esa persona que tienes a tu lado, con la que estás intentando o tienes una relación? ¿Has discutido con esa persona? Imagino que probablemente sí. La respuesta es sí. Cuando has discutido con esa persona, mmm, la estás comprendiendo en ese momento en el que estás exponiendo tu situación, en el que estás transmitiendo tu punto de vista, estás comprendiendo a esa persona. Hazte esa reflexión cuando estás discutiendo con esa persona, cuando sale tu peor versión, cuando sale esa situación de es que hay que ver esto, lo otro, porque tal, tal, tal. Tu mente está en un estado de te entiendo y te comprendo. No. La mente no está en ese momento en un estado de comprensión de la otra parte. Cuando estamos en ese punto en el que hay que ver, no me entiendes, porque tal, porque no me comprendes, porque si esto, porque si lo otro, porque tú no entiendes lo difícil que es para mí esta situación, o lo que yo siento cuando tengo este tipo de miedos, este tipo de inseguridades, cuando tengo tal, es que tú no... Cuando tú estás en ese punto, estás comprendiendo a la otra persona, estás comprendiendo a esa persona. ¿Tú crees que esa persona en esa cabeza tiene el pensamiento de te entiendo y te comprendo en ese instante en el que está saliendo todo eso? No puedes. Esa es la realidad. No puedes estar en esa etapa de intentar tener razón o intentar expresar las cosas o intentar aclarar las cosas de esa forma en una discusión, estamos hablando, con esa persona y a la vez comprenderla. No puedes. No se puede. Hazte nuevamente otra pregunta. ¿Pensabas que tenías razón? Es decir, cuando estás discutiendo con esa persona, estabas pensando que tú tenías la razón. Probablemente la respuesta será que sí, que pensabas que tenías razón. Y ahora te voy a contar un pequeño secreto. Eso que tú pensabas que tenías razón en ese momento que estabas discutiendo, la otra persona pensaba exactamente igual, que también tenía razón. Por eso se genera esa discusión, porque ambos piensan que tienen razón. Eso que tú crees, ese ahínco que tú le pones a creer que las cosas son de esa manera, aunque sean verdad, porque entiendes que es lógico que quieras reafirmar algo que para ti es verdad, la otra persona está pensando exactamente igual. Lo mismo que tienes tú en tu cabeza lo tiene la otra persona. También piensa que tiene razón. Y ahí, cuando ambos somos conscientes de que ambos creemos que tenemos la razón, nos damos cuenta realmente de lo tarados que somos y lo mal que enfocamos las cosas. Porque ninguno de los dos estamos en la razón. Ninguno estamos en ese concepto
de razón como tal. Aunque creamos que sí, realmente no existe una razón. No estamos en un estado mental de tener razón. Ninguno. Ni yo, por un lado, ni la otra persona, por el suyo. ¿Por qué motivo no estamos en la razón? ¿Por qué ninguno tenemos la razón? Porque la razón nunca en la vida ataca. ¿Qué es lo que estamos haciendo realmente? Atacar. Uno defendiendo su postura, por ejemplo, en una relación que existe, por ejemplo, el miedo a comprometerse, uno defendiendo la postura de es que hay que ver lo fácil que es hacer esto, o no entiendo por qué, después de toda esa aceleración, ahora bajas, y la otra persona, con su razonamiento de que tengo miedo, no me comprende, no entiendes mi etapa, no entiendes que me siento mal, no entiendes que me siento con carencias, y sin embargo estás aquí exigiéndome y no entiendes que para mí no es que no quiera, sino que no puedo. Por ejemplo, ¿vale? Por eso es este vídeo. Entonces, ninguno de los dos están en la razón, porque la razón no es un concepto que vaya a atacar a la otra persona. Más bien estamos en un estado mental de ataque, en un estado mental de realmente hacer daño en esa línea. No es que se haga posta, pero estamos en un estado mental de pérdida de la razón, de locura. Bueno, venga. Precisamente todo lo contrario a la razón. Ahí estamos cuando discutimos. No estamos en tengo razón, porque la otra persona también cree que la tiene. Y ninguno tiene la razón, porque la razón no va a atacar. Estamos en un estado mental totalmente contrario a la razón. Estamos en un estado mental de ataque, en un estado mental de demencia, en un estado mental de vamos a destruir. Ese es el único estado mental en el que nos encontramos cuando discutimos. Y más aún cuando estás discutiendo con una persona que tiene, por ejemplo, filofobia o miedo al compromiso. Porque igual que tú crees que tu percepción de las cosas es así, la otra persona también va a pensar que la percepción de las cosas según él mismo o ella misma es así. Y ambos van a creer que tenéis la razón. Y realmente ninguno tiene la razón, porque eso no conduce absolutamente más que a hacer daño. No conduce a otra cosa, porque se está en un estado mental totalmente contrario a la razón. Y aunque parezca que en ese momento que estás reivindicando que tú tienes la razón o crees tener la razón, estás en un estado de poder, porque crees que vas teniendo la razón y triunfando y ganando en tu planteamiento, no estás en un estado de control y de poder, estás en un estado de debilidad. Siempre sucede eso, porque crees que realmente se va a conseguir algo con tener la razón. Y te vas a dar cuenta después que no solamente no vas a conseguir nada, sino que vas a quitarte cosas. Eso es lo único que se consigue cuando discute con una persona, y más aún cuando esa persona tiene ciertas carencias o yo las tengo en ese punto, porque es lo que se va a priorizar. Entonces ese estado de debilidad te va a fomentar todavía más que quieras tener razón y que no te bajes de eso y que creas que ese estado de razón te da poder. Y no te da poder, te lo quita. Te pone en un estado de debilidad que no solamente no te conduce a un objetivo positivo, sino que te conduce a un objetivo totalmente negativo y que no te sirve absolutamente para nada. Y sin daros cuenta, perdón por la expresión, os estáis jodiendo a vosotros mismos. No a la otra persona demostrándole que se tiene la razón, ni a la otra persona demostrándote a ti que tiene la razón. No. Te estás jodiendo a ti mismo, a ti misma. Esa es la realidad. Y eso es lo que vas a ver. Que luego después, con ese estado de pérdida, de debilidad y de estar jodido, quieras darle una explicación o una lógica a eso, es que tenía que suceder por esto. Al final es porque, ves, no estábamos preparados para tener una relación. ¿Ves cómo al final sabía yo que siempre acabamos discutiendo? ¿Ves cómo esta relación no es posible? Porque siempre acabamos discutiendo. ¿Ves cómo al final mis miedos tenían razón? Aunque luego te autoengañes con ese tipo de planteamiento, hay una realidad que tienes que tener en cuenta. Que realmente, cuando reafirmas ese estado mental, es algo que siempre te va a conducir al fracaso. Siempre te va a conducir
a que no consigas objetivos. Y cuando estás en ese estado mental de fracaso, luego podrás justificarlo, pero seguirá siendo un estado mental de fracaso. Discutir con una persona que tiene algún tipo de carencia, que tiene algún tipo de miedo, que tiene algún tipo de inseguridad, no te acerca al amor, no te acerca al vínculo afectivo, no te acerca a sentirte mejor, ni contigo mismo, ni con la otra persona, sino que te aleja del equilibrio, te aleja del amor y te aleja de la paz. Cada vez que discutes con esa persona, estamos hablando, por ejemplo, ya no solamente de una persona con la que tienes miedo al compromiso, sino con cualquier persona a nivel general, estás eligiendo una mente de conflicto antes que una mente de paz y de amor. Y estás valorando más esa guerra que la paz. Y te voy a contar un último secreto. Esa elección la haces tú. Nadie te está obligando a ello. Ni las circunstancias, ni la realidad. Nadie te obliga a ello. Es algo que estás eligiendo tú. Tú lo estás eligiendo de forma consciente. Estás decidiendo elegir eso. Estás decidiendo ir por ese camino. Nadie te está obligando, ni lo que estás viviendo, ni la otra persona, ni sus circunstancias, ni el mundo, ni el universo. Lo estás decidiendo tú. Y cuando decides eso, vas por un camino totalmente contrario a lo que es el amor. Estás yendo por un camino de conflicto, que no solamente no va a ayudar a esa persona que tiene miedo al compromiso, sino que tampoco te va a ayudar a ti. Espero que este vídeo te ayude un poco a resolver ese conflicto que me habéis transmitido últimamente de acabo discutiendo con esa persona porque cree que la vida es así, o que cree que las relaciones son así, o que cree que tiene miedo a esto, a lo otro, o que cree que al final no está preparado para tener una relación, y al final se acaba discutiendo. Espero que esto te pueda ayudar. Un abrazo.